Pero imagínense que esto que la medicina sigue viendo como un trastorno de la identidad sexual y es una evasión de la realidad. Fíjense el caos que causa cuando llega a las leyes. Aquí, perdón, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Janine, ¿sí? Y Ezequiel. Ezequiel un día se levanta, se ve en el espejo y dice, yo me siento Batman, no me siento Ezequiel, ¿verdad? Y entonces le dice a Janina, que es su amiga, y le dice, vente, vamos a buscar un auto más apropiado a mi nueva personalidad que yo escogí. Si soy Batman, necesito un batimóvil. Janine pues ya para entonces pues está pensando, dice, no, pues mejor lo acompaña, que se vaya solito, ¿no? Y entonces corren la Volkswagen, la Nissan, van hasta la Ferrari y a la Lamborghini, y entonces vas y preguntan, dice, ¿dónde están los batimóviles? Quiero comprar un coche. No, pues es que no hay, no sé qué. Primer golpe, se siente discriminado, porque no hay batimóviles. Y de ahí le dice a Janine, mi casa por supuesto no parece baticueva. Ahorrar un dinero, entonces quiero que me acompañes con los arquitectos para que me enseñen distintos modelos de baticueva, que incluyan un batitubo, ¿no? Para modificar mi casa y vaya conforme a mi nueva personalidad que yo escogí, ¿no? Y entonces van a diversos arquitectos y nadie hace baticuevas. Entonces se siente todavía más discriminado. Y finalmente le dice, necesito ir ahora a las tiendas de ropa a comprar mi baticapa, ¿no? Y entonces tampoco encuentra baticapas. Entonces va a la corte y va a la corte internacional y dice, me siento discriminado. Y entonces a partir de este momento obligan a que las agencias de coche, los arquitectos hagan baticapas y los sastres con los ingenieros biomédicos hagan baticapas de manera muy responsable. Es una baticapa, ¿sí?, con su antifaz y todo, pero que tiene un motorcito para que cuando Ezequiel se lance del 5º piso, pues baje y planee y no quede como cucaracha aplastada. Es muy responsable el asunto, ¿no? Fíjense a qué nos lleva cuando nos evadimos de la realidad y a la evasión de la realidad le damos categoría de realidad. Puede que el día de mañana Ezequiel, ¿sí?, primero, por más que le hagan un baticoche, no se va a convertir en submarino, avión y todo lo que sucede con el batimóvil. Es fantasía, ¿no? Y si un día toma la colcha de su cuarto porque es negra y le gusta y la usa de baticapa, no les sabe cómo va. Ese es el problema de cuando no partimos de la ciencia, que es la descripción de la realidad en el terreno que quiera. En el de la biología que yo conozco, ¿cómo empieza el método científico? Con una descripción de la realidad. Y de ahí va siguiendo todo hasta llegar a afirmar una hipótesis, rechazarla o hacerla una ley. Bien, esto tiene que ver con esto. Entonces, no es un agregado, la sexualidad es parte de todo nuestro ser, la que sí. ¿Para qué existe la sexualidad? Y no me les voy a hablar de biología. La relación sexual, o llamado muy biológico el coito o el apareamiento, como si fuéramos perritos, ¿sí? Y yo creo que una persona, cuando se da una relación sexual, es mucho más que nada más la aproximación de unos genitales. Es como la amistad. Si un marcianito me dijera, la amistad es pegar así, pues uno dice, no, pues es la manera en que manifiesto la amistad. Pero atrás de un golpeteo de manos, de un palmazo, te digo muchas cosas. Son actos físicos cargados de mucho significado. Te digo, eres mi cuate, te voy a ser leal siempre, ¿no? Así, la relación sexual significa mucho más que solamente un acostón con una aproximación de genitales y probablemente un placer bastante fugaz, ¿sí? La relación sexual tiene dos significados que los entiende uno en biología. Mediante ese acto, los esposos se pueden manifestar su amor. Es la manifestación más exquisita del amor humano, que espero convencerlos a lo largo del camino de esta conferencia, que primero hay que unir las vidas antes de unir los cuerpos, porque se necesita tener la seguridad, porque me voy a entregar todo yo.
no voy a entregar solo mis genitales. Y no es cierto lo que les vende la ideología de género, de decirlos, tú ahorita entregas tus genitales. El día de mañana ya te entregas al que va a ser para siempre o la que va a ser para siempre. Por eso, la sexualidad y la relación sexual deja una huella muy profunda en quien la vive. Ya les voy a platicar qué dicen los psicólogos sobre esta huella. Mediante este mismo acto se dan las condiciones para que pueda iniciar la vida, ¿verdad? Indudablemente no es cierto lo que nos presentan en el día de San Valentín. En el día de San Valentín, el 14 de febrero, nos venden un montón de corazones, ¿no? Como si amáramos a través del aparato circulatorio y nos reprodujéramos a través del aparato reproductor, ¿no? Y no es cierto. La relación sexual, por eso se llama relación sexual, se da a través de la unión de la sexualidad. Entonces están fuertemente unidos estos significados. ¿Qué ha pasado con el mundo? Ha tratado de separar uno de otro. Ha deshecho ese camino de felicidad. Podría haber sido de otra manera, que amáramos con el aparato circulatorio, nos reprodujéramos con el aparato reproductor y entonces probablemente las cosas serían diferentes, pero no es así. Es en el mismo acto en el que unos esposos hacen esta manifestación tan sublime del amor humano, se dan todo su ser personal, físico e inmaterial, físico y psicológico, ¿sí? Se entregan todos ellos. Y en ese mismo acto se depositan los espermatozoides en el cuerpo de la esposa y desde ahí puede nadar y encontrarse en el tercio externo de la trompa de falopio para que inicie la vida de un nuevo ser humano. Así no es biológicamente. La que sí. Ahora necesito llegar un poco más a lo que es la genética. Bueno, antes de eso, decirles que esa maravilla, yo soy libre de usar todo mi cuerpo para cosas buenas y cosas malas, cosas adecuadas y cosas inadecuadas. ¿Qué buenos usos puedo hacer de mi mano? Puedo escribir, puedo bailar, puedo... A lo mejor por ahí ustedes ven como un buen uso de la mano masturbar. A lo mejor lo ven ustedes ahorita así, ¿verdad? Lo sé que están viviendo esto. A ver, ¿sí? Puedo también hacer malos usos de la sexualidad de mi mano. Por ejemplo, no voy a tocar el tema de masturbar, ¿sí? Sino voy a tocar el tema de algo que es más claro. Matar a alguien es un mal uso de mi mano, ¿no? Golpear a alguien, aunque fíjense que vivimos en un mundo relativismo, entonces ya todo es relativo. Bueno, sí se vale golpear si primero te molestaba, ¿no? Entonces como que ya, ¿no? Pero sí puedes tú golpear, pero si te dijeran, si tú medio molestas que te pongan una buena tranquiza, y le dices, no sería tan buena idea que golpeara, ¿verdad? Pues todo se vuelve relativo, ¿sí? Pero fíjense que yo no tengo dos pares de manos, yo no tengo las manos del bien y las del mal, ¿verdad? Y entonces cuando vemos las películas, no es de que yo voy, me pongo las manos del bien y ayudo a una viejita a cruzar la calle en Nueva York. Y después me cambio las manos a las manos del mal y tomo una pistola y mato a alguien en la misma calle en Nueva York. Solo tengo un par de manos, pero yo decido si las uso para el bien o para el mal. Hoy nos han promovido un mal uso de la sexualidad que ahorita hablamos. Nos han promovido reducirla a la genitalidad, lo que yo les hablaba, ¿sí? La sexualidad es igual a una aproximación de genitales con un punto G famoso que ni siquiera está bien estudiado biológicamente si lo hay, y no hay, parece que no es un punto sino varios puntos, total, como reducen a eso, ¿verdad? Un placer sexual. La que sí. El amor se reduce a un simple placer. Es bueno el placer en la sexualidad, pero no es un fin el placer. Si ustedes toman como fin el placer en la sexualidad, probablemente ni siquiera obtengan placer o ese placer sea muy cortito. Ustedes busquen una verdadera felicidad. Les voy a poner un ejemplo en la comida. ¿Qué pasa si yo solo como para tener placer? Voy a acabar gordo
probablemente me voy a enfermar, ¿no? Porque además no voy a comer. Yo como para nutrirme y para tener una buena, disfrutar de una buena compañía, ¿no? Y platico a la hora de comer. Imagínense a alguien que solo comiera por placer, llegaría y come y voltea a ver al otro, el grupo y lo que sea, ¿no? Baila muy tarde, ¿no? Y se va. O sea, no cumple ni el fin de la nutrición, ni el fin, ¿no?, de comunicarse. Pero fíjense como si alguien busca esos fines, claro que se va a dar como añadido un placer, pero no busquen como fin el placer, ¿sí? Ya dijimos cuáles son los fines de la sexualidad: el amor y la vida. Busquen esos fines y claro que habrá placer, pero no busquen el placer como fin. El placer es un añadido. La que sigue. La anticoncepción ha borrado el fin de la vida de la sexualidad. La anticoncepción lo que pretende es que haya una relación sexual borrando el fin de la vida. La que sigue. Las técnicas de reproducción artificial han borrado el significado del amor. Hoy la vida inicia en un frío acto de laboratorio, en un platito de laboratorio. Ahí se unen los gametos y hay una vida que inicia sin que haya una parte de amor unida a ese inicio de la vida. Entonces, fíjense, es lo mismo. La que sigue. Hoy nos hemos deshecho de la vida, que es un fin mediante el aborto, pero también la que sigue, nos hemos deshecho del amor mediante la pornografía. Y si quieren la verdad a través de la sexualidad, estudien mucha biología, estudien profundamente lo que es el amor y no se vayan a material pornográfico. Eso solamente sirve para vender, para que algunas gentes se enriquezcan, pero no los va a hacer felices. Es más, la pornografía crea una adicción. Está bien conocido desde el punto de vista de la psicología. Pero el hombre es más inteligente que una adicción. Claro que a veces ya van a necesitar ayuda profesional y puede salir de la misma. La que sigue. Ahora vamos a pura biología. Ya acabamos con lo más pesado que era esto de la antropología sexual, que pueden estudiar ustedes, ¿sí? Vamos a hablar y vamos a ver si la biología me puede demostrar cuándo inicié yo mi vida. La vida inició hace millones de años. La pregunta correcta sería decir, ¿sabemos cuándo inicié yo mi vida? ¿Sí? Para esto hay que llegar a la genética, que es mi especialidad médica, ¿verdad? Y decirles que todos los seres vivos tenemos en común que tenemos un material de herencia, que se llama un genoma, un conjunto de genes. Un gen es una receta que codifica para una característica en especial. Hay un gen del color de los ojos, hay un gen del grupo sanguíneo, hay genes que tipifican para la diferenciación sexual, es decir, está impreso el sexo desde la concepción, pero se va expresando mediante los genes que tienen que ver con la diferenciación testicular, por ejemplo, con la espermatogénesis, etc. ¿Sí? Todos los seres vivos tenemos un gen, incluso los virus. No sé si ustedes se acuerdan de sus clases de biología, pero los virus todavía se debate si son seres vivos o no. Quienes piensan que son seres vivos lo piensan porque tienen una genética muy sencilla. Solo tienen RNA o solo tienen DNA. El virus más estudiado, que ustedes probablemente es el que han conocido y estudiado a profundidad, es el virus del VIH. El virus del VIH solo tiene RNA, por eso se llama un coronavirus, y no puede reproducirse por sí solito, por eso algunos consideran que no son seres vivos. El RNA se tiene que convertir en DNA con una enzima que se llama la transcriptasa reversa para incorporarse como DNA, y entonces los linfocitos T, CD4, que son las células huésped de este virus que hace desastre y medio en los jóvenes, ¿verdad?, hace que se hagan muchos nuevos virusitos, ¿verdad? Pero ¿por qué un virus me da VIH, el SIDA, otro virus me da catarro común, otro me da PPH, el virus del papiloma humano, por qué otro me da rubiola? Porque tienen una genética diferente. Las personas o seres humanos tenemos todo este material de herencia mucho más complejo y lo tenemos empastado en unos libros de la herencia que se llaman los cromosomas. Solo las personas tenemos 46 cromosomas. Nuestros cromosomas nos hacen pertenecer a una especie y ser únicos e irrepetibles en esa especie. Hagamos un ejercicio rápido. Busquen una nariz igual a la mía en este auditorio.